Esto es Baalbek, un lugar donde hay una piedra que pesa 1500 toneladas y no está simplemente ahí al lado en la cantera. Se suponía que debía convertirse en parte de una construcción que los antiguos elevaban hasta una altura de 7 metros. 3 bloques gigantes de 900 toneladas cada uno están allí colocados con tanta precisión que ni siquiera podría pasar una mota de polvo entre ellos. Y hasta el día de hoy no tenemos una explicación normal de cómo se hizo eso sin tecnología moderna. Y aquí viene lo más aterrador. Los romanos, que anotaban cada victoria y cada acueducto, sobre estas piedras guardaron silencio, como si ni siquiera existieran. Hoy vamos a recorrer desde los templos hasta las canteras, donde quedaron monstruos abandonados, y vamos a desmenuzar las versiones, desde la ingeniería real hasta aquello de lo que la gente lleva susurrando siglos. Pero la parte final es la más dura. Cuando descubras cuántos años vivieron aquí las personas y quién pudo haber sido el primero, en tu cabeza solo quedará una pregunta. ¿Qué más sabían hacer y por qué desapareció? Mira hasta el final, porque esta historia no va sobre piedras. Va sobre hasta qué punto subestimamos el pasado. El desciframiento del antiguo misterio de Baalbek. Estamos analizando el antiguo enigma de Baalbek. Antes de explicar cómo fue construido, hay que entender hasta qué punto debería parecer imposible. La piedra más grande que las máquinas modernas han logrado mover alguna vez pesaba 340 toneladas. Y en Baalbek hay piedras que pesan 1500 toneladas. Y en Baalbek están las piedras más grandes que se han trabajado jamás en la historia de la humanidad. Las piedras más grandes que se han levantado, colocado y transportado en toda la historia humana. Y las columnas de piedra más grandes de toda la historia clásica. Un peso 4 veces mayor, y aún así colocado con precisión de milímetro. La grúa del edificio de ensamblaje de la NASA, una de las más potentes del mundo, ni siquiera podría levantar estos bloques. Imagina que tienes que mover la Estatua de la Libertad. Y ahora imagina que tienes que mover 5 de esas estatuas apiladas, una encima de otra. Pero aquí es donde realmente explota la cabeza. Los romanos, que adoraban presumir de sus logros de ingeniería, no escribieron absolutamente nada sobre estas piedras, ni una sola mención. Piensa en ello. Estamos hablando de la misma civilización que documentó todo, desde la construcción de los acueductos hasta el levantamiento del Coliseo. Les encantaba mostrar al mundo que sabían construir. Y aún así, cuando se trata de Baalbek, conocido por ellos como Heliópolis, sus registros guardan un silencio absoluto sobre el trilito y estos bloques gigantescos. No ves en estas piedras el pie romano, y eso es extraño. Esperarías ver en las medidas una cuadrícula en pies romanos, pero no la hay, al menos aquí. Este silencio ensordecedor da lugar a la pregunta principal. ¿Y si estas piedras ya estaban allí cuando llegaron los romanos? ¿Y si ellos simplemente construyeron sus templos sobre un cimiento ya preparado, que resultó ser mucho más antiguo de lo que se suele pensar? Es como si descubrieras que alguien construyó un rascacielos sobre un misterioso basamento antiguo, y ni siquiera consideró necesario escribir quién creó ese basamento y cómo se trajeron esos bloques. Con todos los logros romanos, ¿por qué sus hazañas más impresionantes iban a estar a 2000 millas de la capital? Este agujero en las fuentes históricas abrió la puerta a las teorías más disparatadas. Algunos investigadores creen que los verdaderos orígenes de Baalbek se remontan a miles de años antes del período romano, quizá a épocas en las que las personas tenían conocimientos y técnicas que después desaparecieron por completo. Por eso Baalbek no es solo un enigma arqueológico. Se ha convertido en un punto clave en las discusiones más polémicas sobre la historia antigua. No hablamos únicamente de informes de construcción perdidos. Hablamos de la posibilidad de que este lugar guarde secretos sobre capacidades humanas que no encajan en el relato habitual del pasado. Los megalitos de Baalbek, en el Líbano, han dejado sin palabras a ingenieros, historiadores e investigadores. La arquitectura romana normalmente coloca todo lo más impresionante a la vista, justo en la fachada. Entras
Y allí están las piedras más grandes, los elementos más poderosos, por razones obvias. Pero aquí están detrás, en el extremo final, en el lado opuesto a la entrada. Estas piedras son tan enormes que desafían todo lo que sabemos sobre la construcción antigua. Pero no acaba ahí. Incluso los métodos de construcción modernos y la maquinaria compleja no siempre aguantan tareas y escalas como estas. Estamos hablando de columnas que siguen enterradas bajo tierra. Ahora mismo es el año 2025. No me digas que no tenemos la capacidad tecnológica de simplemente desenterrar las piedras. Investigaciones y descubrimientos modernos. Cuando los arqueólogos por fin obtuvieron permiso para excavar más profundo en Baalbek, lo que encontraron lo cambió todo. La cerámica con marcas cuneiformes demuestra que hubo personas aquí miles de años antes de los romanos. Planos de piedra tallados directamente en el suelo de los templos. Y lo más impactante, técnicas constructivas que coinciden con edificios de Jerusalén con una precisión imposible. Mientras todos discutían sobre cómo movían las piedras, durante más de un siglo se ha desarrollado una investigación científica seria que silenciosamente va desvelando los secretos reales de Baalbek. Y los hallazgos allí son realmente asombrosos. La historia científica moderna comienza en el año 1898, cuando el Kaiser Guillermo II de Alemania visitó este lugar. Su visita puso en marcha las primeras grandes excavaciones arqueológicas, que continuaron hasta el año 1904. Lo que empezó como una simple curiosidad imperial, se convirtió en una investigación que comenzó a reescribir la historia de Baalbek. Cada estrato que se abría planteaba más preguntas que respuestas. El descubrimiento más inesperado se produjo cuando limpiaron el templo de Júpiter y encontraron pruebas de que el asentamiento humano en el emplazamiento de Baalbek se remonta al Neolítico. Hablamos de que la gente podría haber vivido aquí potencialmente hace 10.000 años, mucho antes de que nadie considerara este lugar como algo significativo. Si la gente vivía en Baalbek hace 10.000 años, eso significa que la importancia de este lugar es mucho más profunda que la colonización romana, y que las gigantescas piedras de cimentación, el trilito y otros megalitos podrían haber existido incluso antes de la llegada de los romanos. De ahí el silencio total de los romanos. Al fin y al cabo, es difícil esperar que describan algo que ellos mismos no construyeron y de lo que quizá ni siquiera sabían nada. Al mismo tiempo, sigue en pie la versión de un asentamiento antiguo capaz de una ingeniería tan avanzada. El hecho de que la construcción sea anterior a los romanos no resuelve el acertijo de ingeniería. Al contrario, es un argumento más a favor de que, antes de los romanos, pudo existir una civilización con métodos de construcción que hoy la gente no conoce. Sin embargo, se produjo otro avance que puede acercarnos a una explicación en el año 2004, cuando la Universidad Libanesa junto con el Instituto Arqueológico Alemán iniciaron un proyecto conjunto de documentación de las misteriosas canteras. Y allí encontraron cosas realmente sorprendentes. Fragmentos de cerámica persa con marcas irregulares, datados en los siglos VI-IV antes de nuestra era. ¿Significa eso que las estructuras gigantes las construyeron los persas? La cerámica persa cubre un vacío importante, pero por los hallazgos neolíticos ya sabemos que el asentamiento se remonta a unos 10 milenios. Esto vuelve a indicar que el lugar existía antes de los romanos y sugiere una ocupación continua de estas tierras hasta el periodo romano. Esto plantea una nueva pregunta. ¿Eran los persas los habitantes originarios de la región y fueron precisamente ellos quienes tallaron los monolitos? Los persas tenían la capacidad organizativa y los conocimientos para construir estructuras serias. Teóricamente, eran capaces de proyectos megalíticos y parecen candidatos plausibles. El imperio persa es conocido por construcciones a gran escala, como en Persépolis. Pero las obras persas siguen sin ser nada comparadas con los monolitos de Baalbek.
En Persépolis, por ejemplo, se usaban bloques que pesaban aproximadamente de 1 a 20 toneladas, y en Baalbek estamos hablando de piedras de cientos de toneladas, a veces de 1000. Y los enfoques son distintos. Los persas solían fragmentar los grandes bloques en piezas más pequeñas. En cambio, los constructores de Baalbek preferían piedras lo más grandes posible. Además, los persas tampoco dejaron registros en los que se atribuyeran la construcción de Baalbek. Igual que los romanos, guardan silencio. Esto puede explicarse. Los persas no estaban tan obsesionados con registrar la historia con detalle como los romanos. Es posible que sí construyeran y simplemente falló la contabilidad. Pero hay otro problema. En ningún otro lugar, los persas mostraron la capacidad de mover piedras en una escala cercana a la de Baalbek. Si realmente supieran hacerlo, esperaríamos ver algo similar en otros sitios. Los fragmentos de cerámica con escritura cuneiforme demuestran que estuvieron allí. Pero la escala de ingeniería de los megalitos parece superar lo que mostraron en cualquier otro lugar. Y ni siquiera eso fue lo más inesperado. La investigadora alemana Margarete Vaness hizo otra observación importante al estudiar cómo se tallaban exactamente estas piedras gigantes. Descubrió que los antiguos constructores actuaban con mucha inteligencia. Cortaban los megalitos a lo largo de las fracturas naturales entre las capas de roca. Esta técnica permitía separar más fácilmente enormes bloques sin quebrarlos. Y lo interesante es que este mismo principio se encuentra en otros proyectos romanos, por ejemplo, en el famoso acueducto de Pont du Gard, en Francia. Es decir, sabemos que los romanos también tenían este método en su kit de ingeniería. Cuanto más conocemos Baalbek a través de la investigación científica, más preguntas aparecen. Cada descubrimiento no solo añade detalles, sino que cambia la imagen global de lo que creíamos sobre este lugar. ¿Por qué es tan difícil incluso según los cálculos modernos? Incluso los ingenieros modernos a menudo están desconcertados. Un estudio sugiere que, para mover un bloque que pesa 557 toneladas sobre una superficie plana, se necesitan más de 500 personas trabajando con equipo inteligente. Y si hay que arrastrarlo cuesta arriba y luego elevarlo hasta una altura de 23 pies, algunas estimaciones hablan de unas 40.000 personas trabajando. Eso es más que la población de muchas pequeñas ciudades. Y aquí surge la pregunta principal. ¿Para qué? ¿Por qué los constructores antiguos elegirían piedras de un tamaño tan monstruoso si bloques más pequeños funcionarían igual de bien? ¿Qué les impulsaba a enfrentarse a una tarea que incluso hoy parece casi en el límite de lo físicamente posible? Los megalitos de Baalbek no son simplemente más difíciles de lo que pensábamos. Obligan a replantearnos la propia idea de la ingeniería antigua. Y cuanto más estudiamos este lugar, más interrogantes surgen sobre de qué eran realmente capaces nuestros antepasados. ¿Qué es exactamente lo que impresiona del trilito? Algunos están convencidos de que estas estructuras son la huella de una civilización poderosa. Otros piensan que aquí hay algo fuera del mundo físico. Cada detalle, desde las dimensiones de los bloques hasta el encaje perfecto, parece una ingeniería de máximo nivel que casi no vemos en ningún otro lugar. El trilito son 3 enormes losas de caliza de 62 pies de largo, 14 pies de alto y 12 pies de ancho. El peso de cada una empieza aproximadamente en 800 toneladas. Pero por increíble que sea, la parte más alucinante no está en las cifras. Estas piedras no están simplemente apoyadas en el suelo. Cuelgan a una altura de 23 pies, encajadas unas con otras tan estrechamente que ni siquiera podría pasar una mota de polvo entre ellas. Y ahora piensa, ¿cómo se puede mover un objeto que pesa tanto como varios aviones de pasajeros? Y luego, además, hay que levantarlo y colocarlo con precisión de cirujano. Y recuerda, todo esto se hizo miles de años antes de las grúas, la hidráulica y la tecnología moderna. Pero aquí se vuelve aún más interesante. Aproximadamente a media milla del templo principal
hay una cantera y guarda secretos aún mayores. Parece una sala de partos de estas piedras, y allí hay indicios de que estos bloques no estaban destinados a ser los únicos. Allí, abandonados durante siglos, yacen 3 bloques de piedra inacabados, junto a los cuales el trilito parece casi modesto. El primero es lo que llaman la piedra de la mujer embarazada. Pesa casi 1000 toneladas. Más allá está la piedra del sur, descubierta en los años 1990, que pesa alrededor de 1200 toneladas. Y por si eso fuera poco, en el año 2014, los arqueólogos encontraron un bloque aún mayor, la piedra olvidada, que pesa aproximadamente 1500 toneladas. Las leyendas locales sobre estas piedras también fascinan. Una historia dice que una mujer embarazada convenció a la gente de que la alimentara, afirmando que conocía el secreto para mover estos bloques gigantescos. De ahí el nombre Piedra de la Mujer Embarazada. Otra habla de seres sobrenaturales, por ejemplo, djinns embarazadas, que supuestamente tallaron y transportaron estos peñascos. Algunos habitantes del lugar todavía creen que, si tocas la piedra de la mujer embarazada, eso puede aumentar la fertilidad. Estas historias pueden sonar fantásticas, pero muestran lo principal. La gente lleva generaciones rompiéndose la cabeza con este enigma, y cada generación intenta explicar lo imposible con sus propias palabras. La realidad según la ciencia: imposible o muy difícil. Y aquí es donde la ciencia echa un jarro de agua fría. Los arqueólogos dicen que lo que parece imposible a veces resulta ser simplemente monstruosamente difícil. Los romanos eran maestros de la ingeniería. Tenían grúas avanzadas, sistemas de poleas, cabrestantes y enormes ruedas de madera. En todo el mundo antiguo hay ejemplos de proyectos romanos que demuestran que sabían mover cargas colosales. Si observas con atención las piedras de Baalbek, se pueden ver marcas de cincel, una prueba directa del trabajo humano. Los arqueólogos experimentales han intentado reproducir técnicas de construcción antiguas y han demostrado que sí. Esto requiere una organización increíble y volúmenes de trabajo gigantescos, pero en principio no sale fuera de los límites de las capacidades humanas. Sin embargo, los escépticos siguen discutiendo. Incluso estas explicaciones no cubren del todo los bloques más pesados que parecen sobrepasar los límites conocidos de la tecnología romana. Y es precisamente esta ventana de incertidumbre la que alimenta las especulaciones. ¿Por qué existen tales teorías? Quizá porque las explicaciones normales no despiertan tanto la imaginación como las extrañas. El filósofo Daniel Dennett señaló una vez que, cuando a la gente le falta imaginación sobre lo que es realmente posible, tiende más a recurrir a explicaciones sobrenaturales. Baalbek nos atrapa porque se sitúa en la frontera entre la realidad documentada y la leyenda seductora. No hay registros antiguos detallados que expliquen quién encargó exactamente la construcción y cómo se organizó el trabajo. Este silencio crea el lienzo en blanco perfecto sobre el que la gente proyecta sus propias versiones. Algunos ven en Baalbek la huella de una civilización avanzada perdida. Otros lo consideran prueba de un contacto con seres de otros mundos. Los científicos ven un monumento a la inventiva ingenieril humana que aún no comprendemos del todo. ¿Quién construyó Baalbek? Leyendas, mitos y versiones. La pregunta ¿quién construyó Baalbek? Ha generado más discusiones, versiones y noches en vela entre los investigadores que casi cualquier otro enigma antiguo. Y cuantos más hechos aparecen, más complicado se vuelve responder. ¿Hecho o mito? Vale, hablemos del elefante en la habitación. Baalbek ha generado durante siglos teorías completamente disparatadas, y no es difícil entender por qué. Cuando estás frente a piedras de ese peso, perfectamente ajustadas sin tecnología moderna, la mente tiende por sí sola a explicaciones que suenan tan increíbles como lo que estás viendo. Las versiones sobrenaturales surgieron hace mucho. Las leyendas locales afirmaban que el templo fue construido por Caín, vagando por la tierra bajo la maldición de Dios.
Otras historias contaban que Nimrod ordenó a gigantes construirlo como parte del proyecto de la Torre de Babel. Algunos susurraban que los verdaderos arquitectos eran los Nefilim, esos misteriosos gigantes de los textos antiguos. Pero en nuestra época, la teoría más popular se ha ido de lleno a la ciencia ficción. Antiguos astronautas. La hipótesis de que solo seres con tecnologías muchísimo más avanzadas que las humanas podrían mover y colocar piedras así. Autores como Graham Hancock y Zecharia Sitchin han apoyado estas ideas, proponiendo desde civilizaciones avanzadas perdidas hasta los Anunnaki, otros seres de los mitos mesopotámicos. Entonces, si estas piedras son imposibles de mover, ¿cómo explican los escépticos Baalbek? Vamos a comprobar estas versiones con datos reales y verás por qué ninguna de ellas cierra por completo la cuestión. Baalbek, a través de las civilizaciones. En el año 1984, la UNESCO reconoció Baalbek como Patrimonio Mundial, consolidando su estatus como uno de los tesoros arqueológicos más importantes de la humanidad. Pero Baalbek había llamado la atención del mundo mucho antes. Baalbek es un lugar que ha visto más de 11.000 años de historia. Sí, 11.000. Es decir, ya existía cuando los egipcios apenas estaban empezando a pensar en cómo construir pirámides. Los datos arqueológicos muestran que la gente vivía en esta colina desde aproximadamente el año 9000 antes de nuestra era. Las excavaciones han sacado a la luz cerámica del período calcolítico, artefactos de la Edad del Bronce y fragmentos arquitectónicos, huellas de civilización tras civilización que construían en la misma tierra sagrada. Los primeros pobladores eligieron el punto más alto de la colina, y los romanos, miles de años después, hicieron lo mismo. Colocaron su altar en la cumbre. Todos entendían que el lugar era especial. Incluso el origen del nombre es intrigante. Los estudiosos creen que Baalbek proviene de Baal-Neb, que puede interpretarse como Señor del Manantial. Se trata de un manantial natural cercano que, probablemente, convertía esta colina en un lugar de vida y abundancia, y por tanto sagrado para los pueblos antiguos. Hacia el año 3200 antes de nuestra era, los fenicios tomaron el poder y transformaron Baalbek en algo realmente monumental. Construyeron un enorme complejo de templos en honor a sus dioses, Aleyán y Baal, el dios del cielo, que probablemente dio su nombre a la ciudad. Se dice que los restos del templo fenicio todavía pueden encontrarse enterrados bajo el posterior templo romano de Júpiter. Bajo los fenicios, Baalbek se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todo el mundo antiguo acudían a adorar a Baal-Hadad, dios de la fertilidad, y a Atargatis, diosa del amor y la maternidad. Y aquí empieza lo más interesante. Muchos investigadores sospechan que las gigantescas piedras de las que hablamos, el trilito y otros bloques masivos del muro occidental, podrían pertenecer precisamente al período fenicio y no al romano. Es decir, podríamos estar contemplando soluciones de ingeniería de unos 5000 años de antigüedad, en las que la gente movía y colocaba piedras de cientos de toneladas con fuerza humana, herramientas simples y técnicas que hoy apenas entendemos. Y la pregunta ya no es solo cómo lo hicieron, sino cómo se atrevieron siquiera a intentarlo. Cuando Alejandro Magno conquistó esta región en el año 334 antes de nuestra era, renovó Baalbek y lo renombró Heliópolis, la ciudad del sol. Pero la verdadera transformación comenzó con los romanos. Primero llegó Pompeyo el Grande en el año 64 antes de nuestra era. Luego Julio César convirtió este lugar en colonia oficial romana en el año 47 antes de nuestra era. Pero fue el emperador Augusto quien, hacia el año 16 antes de nuestra era, puso en marcha lo que se convertiría en el proyecto de construcción más ambicioso del mundo antiguo. Lo interesante es que los romanos no derribaron todo para empezar de cero. En lugar de eso, fusionaron a su Júpiter con la deidad local Baal, creando un híbrido, Júpiter-Baal.
Era algo así como una diplomacia cultural, antigua a través de la arquitectura. Luego, los plazos de construcción parecen increíbles. Nerón continuó levantando el enorme templo de Júpiter. Antonino Pío añadió el templo de Baco, y la dinastía de los Severos completó el complejo con el templo de Venus en el siglo III de nuestra era. En el apogeo de su grandeza, allí se alzaban columnas que se perdían en el cielo, el mármol brillaba al sol y miles de peregrinos llenaban los patios. Cualquiera que estuviera allí se sentiría como en el centro mismo de un universo divino. Pero después llegó el cristianismo y todo cambió. Cuando Constantino abrazó el cristianismo a principios de los años 300 de nuestra era, las obras de construcción se detuvieron. Teodosio fue más lejos. Destruyó estatuas paganas, rompió altares y convirtió los espacios sagrados en iglesias cristianas. El templo de Venus se convirtió en una capilla. El patio hexagonal se transformó en una iglesia. Justiniano ordenó enviar 8 enormes columnas del templo de Júpiter a Constantinopla para adornar Santa Sofía. Las piedras eran tan impresionantes que el emperador las quiso para uno de los templos más grandiosos del mundo. En el año 637 de nuestra era, los ejércitos musulmanes conquistaron Baalbek y el lugar volvió a cambiar. Los templos se convirtieron en una fortaleza llamada la Cala. Por eso los habitantes aún dicen Calat Baalbek. Durante siglos después, las dinastías se fueron sucediendo. Omeyas, abasíes, fatimíes, ayubíes. Cada una reconstruyó murallas, añadió torres, creó nuevas estructuras sobre los cimientos antiguos. Hoy el lugar se parece a un pastel histórico de muchas capas. Cada uno dejó su estrato. Pero a los investigadores los sigue persiguiendo una pregunta. ¿Quiénes fueron las primeras personas que levantaron esas piedras de cimentación imposibles? ¿Quién decidió primero que esta colina sería un escenario para dioses, emperadores y conquistadores durante miles de años? Planos de piedra y proyectos romanos in situ. Y ahora, algo de lo que casi nadie ha oído hablar: auténticos planos romanos tallados directamente en el propio lugar. No son dibujos sobre papiro que se deshicieron hace siglos. Son planos arquitectónicos literalmente grabados en suelos de piedra. Las excavaciones alemanas de 1900 a 1904 fueron las primeras en documentar estos hallazgos. Lo más impresionante es un plano detallado tallado directamente en el suelo del gran patio. No era un boceto improvisado, sino un plano preciso de parte del patio hexagonal, ejecutado a una escala de aproximadamente 1:12:6. Y piensa lo que eso significa. No eran simplemente obreros que amontonaban piedras. Eran maestros proyectistas que calculaban de antemano ángulos, dimensiones y elementos de diseño antes de colocar un solo bloque. ¿Eran esos planos tallados recordatorios prácticos para los constructores? ¿O algo así como símbolos de orgullo ingenieril, una demostración de la maestría de los arquitectos? Pero la coincidencia más chocante se descubrió cuando los investigadores estudiaron en detalle el Podio 1, la cimentación que sostiene las 6 enormes columnas que aún hoy dominan el paisaje. El análisis de las técnicas de construcción dio un resultado inesperado. El estilo y los métodos del Podio 1 son prácticamente idénticos a la arquitectura herodiana de Jerusalén. Las coincidencias son demasiado precisas. El mismo patrón de alternancia de piedras a tizón y a soga, el mismo acabado de los bordes, lo que se conoce como drafted margin stonework, e incluso la altura media de las hiladas es idéntica, 3,6 pies. Es demasiado concreto para ser casualidad. Esto puede significar una participación directa de maestros herodianos en Baalbek, o como mínimo, una tradición constructiva común que unía estos lugares a través del mundo antiguo. Paso a paso, desde la visita del Kaiser Guillermo hasta los hallazgos modernos, la imagen de Baalbek se ha vuelto increíblemente rica y compleja. Un lugar que era conocido simplemente por sus piedras gigantes
se ha convertido en un enorme libro de historia que abarca el Neolítico, los persas, los romanos y las técnicas herodianas. Y cada descubrimiento plantea nuevas preguntas. ¿Quién fue en realidad el primero en empezar todo esto? ¿Por qué se usaron precisamente esos métodos? ¿Y cuánto más permanece oculto bajo siglos de tierra? Lo más enigmático: el lugar ocupado durante 11.000 años pero sin autores originales. Ahora que comprendes la magnitud de la imposibilidad ingenieril, aquí va lo que hace la historia aún más extraña. Este lugar ha estado habitado aproximadamente 11.000 años. Cada civilización que llegó aquí lo consideró sagrado, pero ninguna de ellas declaró que hubiese sido precisamente ella quien colocó esas gigantescas piedras de cimentación. Recorramos las distintas épocas y veamos cómo diferentes civilizaciones utilizaron este complejo. La pregunta principal: ¿cómo se movían piedras de más de 1.000 toneladas? Todo gran misterio merece una investigación seria. Así que la pregunta que todo el mundo quiere resolver es bastante simple. ¿Cómo movía la gente antigua piedras que pesaban más de 1.000 toneladas? Las teorías que los investigadores proponen son a veces tan desconcertantes como el propio enigma. Empecemos por la más obvia: rodillos de madera y rampas de tierra. A primera vista parece lógico. Colocas la piedra sobre troncos cilíndricos, la fricción se reduce y simplemente tiras. Física básica, ¿no? Pero cuando los arqueólogos intentaron comprobar esto en la práctica, todo terminó en fracaso. Richard Atkinson, un arqueólogo muy respetado, intentó mover una réplica de una piedra azul de Stonehenge, una piedra diminuta en comparación con los gigantes de Baalbek. En cuanto empezaron a arrastrar la cuesta arriba, la piedra se desvió hacia un lado y se volvió incontrolable. En otro experimento, los científicos transportaban una réplica de una estatua y de repente perdió el equilibrio, se cayó de los rodillos y se hizo añicos. Y ahora imagina intentar hacer lo mismo con piedras cientos de veces más pesadas sobre un terreno rocoso y desigual a una distancia de casi 1 milla. Por eso los investigadores pasaron a lo que parecía más prometedor: el genio de la ingeniería romana. Y sí, los romanos eran constructores increíbles. Crearon sistemas de grúas que se adelantaron a su tiempo en siglos. Su modelo básico era el trispastos, un cabrestante, cuerdas y 3 poleas. Después vino el pentaspastos con 5 poleas. Y la versión pesada, el polispastos con 15 poleas, 4 mástiles y la capacidad de que solo 4 personas levantaran 2,2 toneladas. Si añadían ruedas de giro, tread wheels, podían levantar hasta 4,4 toneladas. Para trabajos verdaderamente enormes, los romanos construían gigantescas torres de elevación de madera impulsadas por equipos de personas y animales que trabajaban en un cabrestante. Durante demasiado tiempo, los estudiosos modernos subestimaron a los obreros antiguos, tratándolos como casi no cualificados. Pero eso es falso. Estas personas eran ingenieros inteligentes y solucionadores de problemas. Hay representaciones del antiguo Egipto en las que 172 personas tiran juntas de una estatua colosal solo con coordinación e ingenio. Cuando ves un trabajo en equipo así, entiendes que no eran gente primitiva que no sabía lo que hacía. Pero incluso si damos a los constructores antiguos el máximo respeto, Baalbek sigue en una liga aparte. Mover un bloque de 800 a 1.000 toneladas no es un poquito más que arrastrar una estatua. Es un nivel de tarea completamente distinto. Margarete Van Ness, del Instituto Arqueológico Alemán, sugirió que un cabrestante accionado por personas podría explicar el movimiento de las piedras de Baalbek. Sobre el papel suena convincente, pero luego las matemáticas lo arruinan todo. Incluso las grúas romanas más avanzadas no podían levantar más de 6 toneladas. 6. Y en Baalbek hay piedras de 800 a 1.000 toneladas. Es decir,
más de 100 veces el límite de su mejor equipo. Y de nuevo nos topamos con el misterio. Si los rodillos de madera son poco prácticos y la maquinaria romana más compleja es demasiado débil, entonces, ¿cómo lo hicieron? Tras siglos de investigaciones, experimentos y debates, seguimos rascándonos la cabeza. Ninguna teoría lo explica todo por completo. Las piedras son demasiado masivas para cualquier mecanismo de elevación que sepamos con certeza que tuvieran los romanos. Y arrastrarlas por un terreno rocoso parece casi imposible. De ahí surgen las versiones alternativas. Algunos creen que existieron técnicas de ingeniería perdidas, métodos que los antiguos utilizaban pero que nunca se registraron y no se transmitieron. Otros proponen, ¿y si las piedras en realidad no se transportaban? ¿Y si se extraían y en parte se trabajaban directamente en el lugar de construcción? Una idea intrigante, pero que tampoco resuelve la cuestión de la precisión y la escala. Cuando hoy estás en Baalbek, miras las columnas y esos bloques imposibles, es difícil librarse de la sensación de estar ante un lugar que no quiere revelar todos sus secretos. Es un enigma que una y otra vez susurra nuevas preguntas sobre de qué eran realmente capaces las civilizaciones antiguas. Gracias por ver este video. Si todavía no lo has hecho, ya es hora de dejar un me gusta, suscribirte a Top Facts y escribir cualquier comentario para ayudar a que nuestros videos lleguen a más gente. Muchísimas gracias a todos por vernos, y ahora mismo mira nuestros episodios anteriores, que ya han aparecido en tu pantalla.